Saludes cordiales. Es un privilegio para mí poder saludarles por medio de este video, deseándole que las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial puedan estar sobre usted en este hermoso día. Es un gusto para mí poder presentarle este video sobre la vida de Simon Freud. Nació en la República de Checa el 6 de mayo de 1856. La casa donde él nació dice que fue restaurada y fue convertida en un museo. Vivió en Alemania por 80 años y su padre tenía 40 años cuando él nació y su madre 20 años. Se dice que su padre era muy estricto y autoritario y su madre era una mujer muy atractiva, era amorosa y protectora. Gran parte de la teoría de Freud refleja las experiencias que tuvo en su niñez. Habla de los instintos y dice que los instintos son representaciones mentales de los estímulos internos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, esto nos ayuda a emprender determinadas acciones. También dividió los instintos en 3 tipos. El número 1 era el instinto de la vida, donde dice que era donde se aseguraba la supervivencia del individuo y donde mediante la satisfacción de las necesidades que tenemos, como el aire, el alimento, el sexo y el agua. Freud pensaba que el sexo era la motivación primaria de todo lo que hacía. También hablaba del instinto de la muerte, que era el impulso inconsciente orientado al deterioro, a la destrucción y a la agresión. Mencionaba que las personas tienen el deseo inconsciente de morir. El número 3 era el impulso agresivo. Este era considerado como una convulsión a destruir, a conquistar y a matar. Y consideraba que la agresión era una parte de la naturaleza, así como tan importante como era el sexo. Dividió la personalidad en 3 niveles. El número 1 era el consciente, que era todas aquellas sensaciones y experiencias que tenemos en la conciencia en un modo dado o un momento dado. Y consideraba también que el consciente era ilimitado de la personalidad, porque en un momento dado dice, solo estamos conscientes de una pequeña parte de los pensamientos, las sensaciones y también los recuerdos. El número 2 era el inconsciente. Era la principal fuerza motora de todas las conductas y también era el depósito de las fuerzas que no podemos ver ni controlar. El número 3 era el preconsciente, que es donde nosotros almacenamos todos los recuerdos, las percepciones, los pensamientos. También estructuró la personalidad y lo dividió en 3 niveles. El número 1 era el ello, que era el principio del placer. El número 2, el yo o el ego, que era el principio de la realidad. Y número 3, el superyo o el superego, que son los imperativos de los morales o de la moralidad. También menciona sobre la ansiedad, que era una amenaza contra el yo, y lo definió como un sentimiento, dice, de miedo y temor, que no tiene una causa evidente. Dividió la ansiedad en 3 tipos. El número 1 era la ansiedad ante la realidad, que esto eran los miedos a objetos tangibles del mundo real. Por ejemplo, cuando tenemos miedo a las destrucciones de la naturaleza, como los huracanes, los temblores. El número 2 también la definió, que era la ansiedad neurótica, la definió que tiene su origen desde la niñez y que era un conflicto entre la gratificación instintiva y la realidad. Y número 3 era la ansiedad moral, que era el miedo a la propia conciencia. También habló de los mecanismos que hay para defenderse contra la ansiedad
y definió estos mecanismos como las estrategias empleadas por el yo para defenderse de la ansiedad que provocan los conflictos de la vida diaria, incluyendo la negación o la distorsión de la realidad. Elaboró la teoría de etapas psicosexuales del desarrollo de la personalidad y esta la dividió en 5 etapas. Número 1 está la etapa oral, que era el nacimiento a 1 año, que decía que en esta etapa el desarrollo psicosexual era el placer que se obtenía al succionar y al morder y también al deglutar. Número 2 era la etapa anal, que era considerada entre 1 y 2 años, y en este dice se consideraba la realidad externa, que era que se obtenía al defecar. Número 3 era la fálica, que era considerada entre 4 y 5 años, que en esta se consideraba que eran las fantasías insectuosas y también que era el complejo del Edipo, identificándose con su padre, también la ansiedad y el desarrollo del superior. Y se menciona en esa etapa que la niña tenía envidia del pene o sentía envidia del pene, la cual era la contraparte de la ansiedad ante la castración del niño. La niña pensaba que se quedaba sin pene y el niño tenía miedo de quedarse sin su órgano. Número 4 estaba el periodo de la lactancia, que era considerado entre los 5 hasta la pubertad, y donde decía que el instinto sexual era latente. Número 5 era la etapa genital, que era la adolescencia hasta la edad adulta, y donde dice que era el desarrollo de la identidad con los papeles sexuales y las relaciones sociales con adultos. Se dice que los primeros años de vida son los más cruciales en la vida del ser humano, donde también él dice que no le interesó mucho estudiar la personalidad de la adultez, sino más la personalidad de los niños. Describía a los humanos con palabras pesimistas como seres condenados a luchar contra sus fuerzas internas y también en una guerra que casi siempre estaban destinados, dice, a perder. La evaluación de la teoría de Freud estaba dividida en 2 métodos. La número 1 era la asociación libre, que era la técnica mediante la cual el paciente dice lo primero que se le viene a la mente. En otras palabras, es como soñar despierto, pero en voz alta. El número 2 era el análisis de los sueños, que en esta técnica implicaba la interpretación de los sueños para descubrir conflictos inconscientes. Los sueños tienen un contenido manifiesto y un contenido latente. La investigación sobre la teoría de Freud, su principal método de investigación fue el estudio de caso, o sea que usaba datos de distintas fuentes. No se basaba en una observación objetiva, no era sistemática ni controlada, tampoco se puede reproducir ni verificar. Los datos de Freud no son cuantificables y están incompletos y de ser de poco preciso. Están basados, dice, en una pequeña muestra y poco representativa. Se menciona que en 1939, cuando él murió, 16 años antes, o sea que en 1923, él sufrió 33 cirugías porque padecía de un cáncer de boca. Y entonces murió, dice, al finales de septiembre en el año 1939. Muchas de sus ideas después de eso fueron sometidas a pruebas experimentales. Algunos conceptos del psicoanálisis han sido confirmados por la investigación empírica. Algunas partes centrales de la teoría Freud también no han sido válidos por medios científicos. La teoría de Freud fue modificada por Anna Freud, que era la hija de él, quien profundizó en el papel del yo. Los teóricos de la personalidad critican a Freud por haber concedido demasiada importancia a la fuerza biológica, al sexo, a la agresión, a los trastornos emocionales y a la experiencia de la niñez. Concluyo con esto. Simon Freud ha influido en la teoría de la personalidad más que ningún otro individuo.
El psicoanálisis fue la primera teoría formal de la personalidad y todavía es la más conocida. Le agradezco por su atención. Que tenga un feliz día. Bye.